Si eres mayor de edad, lo más probable es que has conducido un auto. O lo más seguro es que por lo menos sabes tipo cómo funciona, ¿no? Movemos un volante, empujamos unos pedales y debe funcionar, ¿no? Bastante simple, pero ¿cuántos de nosotros realmente sabe o entiende cómo un carro de hecho funciona? Lo más seguro es que no todos, ¿no? Ahora, uno de los mecanismos que es bastante fascinante y también relativamente fácil de explicar en 2 minutos es cómo podemos hacer que a través de mover el usuario el volante, podemos cambiar la dirección del carro a través de mover las llantas. Esto se hace con un sistema que llamamos el sistema Ackermann y también en conjunto con un mecanismo que llamamos cremallera y piñón. Un nombre bastante peculiar, pero déjenme le explico. Ahora, como podemos ver en la imagen, este sistema consiste en tener un engranaje o un piñón y una cremallera, la cual es la cosa lineal que vemos por abajo, en el cual al mover el piñón cambia el movimiento rotacional del piñón o el engranaje en desplazamiento lineal de la cremallera de aquí abajo, el cual todo esto en conjunto ayuda a que el usuario a través de mover el volante mueve el piñón y empieza a rotar la cremallera. Podemos identificar esta relación con la siguiente fórmula, en la cual relaciona el cambio del ángulo del engranaje, la cantidad de dientes que tiene el engranaje y la distancia entre los dientes, para finalmente darnos el desplazamiento de la cremallera. Ahora, todo esto va justamente implementado con el sistema de Ackermann, en el cual el desplazamiento de la cremallera va moviendo ciertos pivotes y ciertas piezas adicionales que tiene, para entonces ir rotando las llantas debido a cómo quiera el usuario. El prototipo consistía de piezas que recortamos para formar la parte de un piñón cremallera, que incluía un engrane formado por 18 dientes, la cremallera en el que va montado y los brazos que determinaban el ángulo cuando el volante se movía, dirigiendo la dirección de las llantas. Al iniciar mi prototipo, primero establecí los objetivos que quería cumplir. Aparte de que fuera funcional, quería un prototipo que fuera estable más que nada. Así que decidí utilizar una técnica en la cual utilicé dos papeles cascarones en paralelo y después poner uno perpendicular, ya que la resistencia es dada también por el área transversal de un objeto. Así que terminé con cosas como mi piñón que podemos ver aquí, o también mi modelo completo, en el cual al mover el piñón podía mover la cremallera, lo cual daba el movimiento rotacional a las flechas. Para mi maqueta yo usé papel batería y de base Sintra. Entonces podemos ver que cuando se mueve el engrane, los ángulos se van a mover para el mismo lado, de esta manera. Algo que considero muy importante a la hora de realizar esta maqueta es checar bien los anclajes de los tornillos, porque si uno lo anclas de más o de menos, no te va a dar el movimiento que se necesita. El material que yo usé para el prototipo fue foamy laminado, al menos así escuché que le dijeron en la clase. Esto le da un relleno al prototipo que lo vuelve rígido y le permite accionar de manera óptima. Usé las piezas que nos fueron proporcionadas y para unirlas usé tornillos. Al girar la parte de atrás del tornillo del engrane puedes accionar el mecanismo. También si giras el engrane directamente, algo que se puede observar al construir la maqueta es la importancia de darle la libertad a las piezas que necesitan movimiento, así no se atascan y puedes tener el rendimiento óptimo. A diferencia del prototipo anterior, el sistema de Ackermann establece que cuando un vehículo gira en una curva, es decir, que da la vuelta, los ejes de todas sus ruedas deben concurrir en un punto central y que cuando éste da la vuelta, siempre la llanta interior, es decir, si en este caso giramos hacia la derecha, la llanta interior siempre va a tener un ángulo mayor que el de la rueda exterior. El modelo Ackermann nos dice que cuando un vehículo gira, los ejes de todas las ruedas deben concurrir al mismo punto. Como aquí podemos observar, concurren acá, a esta misma dirección. La rueda interior debe girar un ángulo mayor que la rueda exterior. Con este mecanismo conseguimos una geometría óptima para la dirección. Para seguir ese principio, se hace que el ángulo de giro de la rueda interior sea mayor que el del exterior.
Cuando inicié con mi sistema o mi prototipo inicial, me aseguré de darle la suficiente flexibilidad para después poderle implementar el sistema de Ackermann, el cual es el que podemos ver aquí, el cual utilizando algunos cambios, unas piezas adicionales, puede convertir que una vez que el usuario esté moviendo el volante, en eso mueve el piñón, lo cual con la cremallera cambia el movimiento rotacional en un movimiento lineal. También agrega las piezas de que las podemos ver como unas L's más unos tornillos como pivotes para que pudiera ir rotando y en ese caso al desplazarse la cremallera fuera cambiando el ángulo de las llantas. Para transformar mi maqueta regular en un prototipo de Ackermann fue necesario desbaratarla completamente. Y lo que hice fue simplemente mantener una de las partes del piñón cremallera y un brazo que lo convertí en una L. Esto me sirvió para después integrarlo completamente en el prototipo final. Y ahora lo que hice fue poner en la parte de atrás del modelo un punto en el cual están apuntando ambos brazos, lo cual le permite tener un punto focal y en cualquier momento en el que esté girando puede tener un punto focal y giran de manera óptima. Hola, entonces para entender la diferencia entre un sistema tradicional como el que usamos en nuestro primer prototipo de piñón cremallera y el sistema de Ackermann es muy sencillo. Vamos a remontarnos un poco históricamente. Pues, ¿qué es lo que pasaba? En los primeros coches, cuando estaban intentando dar vuelta, pues se dieron cuenta que existía un gran problema, que es que empezaban a hacer surcos en la tierra y luego, pues esto, ¿por qué? Porque tienes dos llantas que están girando en la misma dirección. ¿Esto qué es lo que significa? Que entonces no existe un punto intermedio. O sea, si hiciéramos un experimento y quisieras estar dando una vuelta y luego tú alargaras la dirección de las llantas, te darías cuenta que no están girando en base a ningún punto, están girando en base a un punto medio entre ambas llantas. Esto hace que una llanta se empiece a pelear con la otra y una llanta empiece a hacer que la otra llanta derrape y viceversa, haciéndolo muy complicado. Entonces, la solución la tuvo Ackermann. En el sistema de Ackermann, pues es algo muy simple, al menos prácticamente. Lo que tienes que hacer es hacer que ambas llantas giren y entonces den en la misma dirección. Resultante, tienes que tener un punto focal entre las llantas. Y esto se resuelve con un mecanismo que lo que haga es que la rueda interior, por así decirlo, gire más que la rueda exterior. Esto lo que hace es que ahora existe un punto focal en cualquier momento en el que se vaya girando. ¿Y eso por qué? Pues porque tienes tu rueda interior que está apuntando en cierta dirección y entonces tiene un radio determinado para dar su giro. Mientras que la rueda exterior, vamos a decir que el coche tiene una anchura de 1 metro, pues entonces en lugar de estar girando 30 metros como lo está haciendo la llanta interior, la llanta exterior tiene 31 metros. Entonces, por lo tanto, tienes que buscar un punto focal para que ambas llantas apunten en la misma dirección. En este reto, la segunda ley de Newton nos ayudó a obtener la velocidad máxima, ya que ésta establece la relación entre la fuerza y la aceleración de un objeto. Es decir, que la suma de sus fuerzas siempre va a ser igual a la masa por la aceleración. Esto nos ayuda a obtener la velocidad máxima a la que el carro iba a ir al dar la vuelta en un ángulo exacto, ya que realizamos los siguientes dos diagramas de fuerzas. Sacamos las fuerzas tanto en X como en Y, sustituimos valores. También utilizamos la fórmula de la aceleración centrípeta, la cual es velocidad cuadrada entre radio, obteniendo el radio de una glorieta, la cual cada quien supuso una distancia diferente. Por ejemplo, en estos dos casos utilizamos la información de un coche modelo Alfa Romeo Giulietta del año 2020, el cual tiene un coeficiente de fricción de 0.85. Sacamos la raíz cuadrada de 0.85 por 9.8, que es la gravedad, por 40, que sería el radio de una glorieta, el cual nos da una velocidad de 18.25. Hicimos lo mismo con el mismo modelo de auto, pero cambiamos el radio a 50 metros y nos dio una velocidad de 20.40. Al principio tuvimos problemas para graficar la gráfica número 1, pero lo que hicimos fue guardar los valores en arreglos y la graficamos. Para la segunda gráfica utilizamos los valores que ya teníamos y usamos como variable independiente A, que es el ángulo del giro del volante, y como variable dependiente pusimos el desplazamiento de la cremallera. Para la tercera gráfica
Para el ángulo beta, que es el giro de las llantas, metimos una parte de la cremallera en esta gráfica. Usamos la variable d y la metimos dentro de la ecuación para sacar beta. Y para graficar, utilizamos el desplazamiento como variable independiente y beta como variable dependiente. Este proyecto le dio vida a todas las fórmulas de física para mí, me dio un mejor entendimiento de cómo se relacionan todas las diferentes fórmulas y cómo aplican en la vida real, cómo puedo utilizar estos números y transformarlos en algo tangible y también que se pueda utilizar como en el movimiento de un carro. A través de todo esto me ayudó a entender mucho mejor la ingeniería y un posible cambio que haría a mi mecanismo es utilizar una herramienta de precisión para hacer los cortes, tipo imagínense un CNC y un material mucho más resistente para no tener problemas que tuve actualmente. Este reto me ayudó a fijarme en la importancia de los detalles y la atención, ya que si no ensamblabas bien un tornillo, el prototipo no funcionaba como debería. También a la hora de hacer los cálculos, te tenías que asegurar que estuvieran correctos para poder llegar al resultado esperado. Me gustó mucho que tuve un acercamiento más cercano a la función de la dirección de los coches, pero sobre todo que al principio este reto me parecía muy difícil y hoy puedo decir que me ayudó a superarme y a darme cuenta que con ganas y esfuerzo todo se puede lograr. De los aprendizajes de este proyecto son muchísimos. Entre ellos es como muchas de las ecuaciones que vemos en clases y solo son, pues, conocimiento teórico. Ahora somos capaces de convertirlo en conocimiento práctico por medio de la maqueta y luego por medio de las fórmulas en MATLAB y luego la manera en la que lo empleamos, pues ahora se ve muchísimo más real y es más fácil para mí aterrizar todos los aprendizajes que ya teníamos. Me gustó mucho cómo todo se fue relacionando en este módulo para poder tener un conocimiento del reto y del examen muy sólido hasta el final. Este reto, además de que nos ayudó a reforzar lo que ya habíamos estado viendo en clase acerca de las aceleraciones, fuerzas y velocidades, me ayudó a verlo en un problema aplicado a la vida real. En este caso fue un coche. También nos ayudó a darnos cuenta el porqué del funcionamiento de los coches y de cómo podemos aplicar estas fórmulas para muchos otros cálculos de otros problemas en la vida diaria.